Aleluya. Abran sus Biblias en Isaías el capítulo 32. Isaías el capítulo 32. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese tiempo precioso en tu palabra y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por traer luz, revelación, entendimiento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la unción de tu Espíritu para ministrar y compartir tu palabra en forma eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. En Isaías el capítulo 32, el verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Repito, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Una de las primeras cosas que nosotros entendemos cuando conocemos de la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros en la cruz, que hemos sido justificados gratuitamente por lo que Él realizó. Una de las cosas que se produce en nuestra vida al ser justificados para con Dios es que tenemos paz con Él. En Romanos el capítulo 5, el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El efecto de la justicia será paz. Lo primero que ocurre en tu vida, cuando tú entiendes que has sido justificado gratuitamente por Cristo Jesús y lo que Él hizo, es paz. Tienes paz. Y dice, la labor de la justicia, lo que va a producir la justicia en tu vida, es reposo y seguridad para siempre. Digan reposo y seguridad. Para siempre. No por un tiempo, para siempre. Tú vas a reposar ¿de qué? Vas a reposar de tu esfuerzo propio, de tus propias obras, de tratar de hacer las cosas buenas para lograr obtener algo de Dios. No tienes que hacer nada. Eso es la buena noticia del Evangelio. Tú no tienes que hacer nada, tan solo creer. Y el creer inclusive no es algo que tú lo produces, no es algo que tú lo realizas en tu vida, lo consigues, no. La fe es un don de Dios que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Una buena noticia. Yo recuerdo hace tiempo vi una película que se llamaba no me acuerdo exactamente, pero algo lejano, ¿no? Con Tom Cruise. Y es que este era un irlandés que viaja a América, ¿no? Con la promesa después, él quería conseguir tierras, ¿no? Entonces, en Oklahoma, cuando comenzaron a establecer los establecimientos en Oklahoma, daban tierra para que la gente simplemente competía en una carrera, y el terreno que llegaban a alcanzar, quitaban una banderita que estaba ahí, clavaban otra estaca, y esa era su parcela de terreno. Y este hombre no podía creerlo, ¿no? Que daban terreno, que había tanto terreno que simplemente lo daban para aquel que participaba en la carrera, y punto, ¿no? De manera que comenzase pues a establecerse y a ver más gente ahí, se fundaran pues las ciudades y diferentes cosas en el estado de Oklahoma, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Para él era esta película, este hombre, era demasiada buena noticia para ser cierta. No podía ser, esto es un cuento. Acá hay un engaño, ¿no? Pero no había ningún engaño, ¿no? De igual manera, en el Evangelio son tantas las buenas noticias del operar de Dios en tu vida y en la mía, que la gente simplemente no lo puede creer. Algunos no lo quieren aceptar. Pero el hecho es que tú has sido declarado justo delante de Dios, no por tus buenas obras, no por nada que hayas hecho o hayas dejado de hacer, sino simplemente por creer en Cristo Jesús. Y nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Paz de qué?
paz de una conciencia de culpa, paz de una conciencia de pecado, paz de un sentimiento de inferioridad, de inseguridad, y tú puedes tener reposo y seguridad para siempre, porque reposas del esfuerzo de estar tratando de obtener, de lograr, de ganarte la aceptación de Dios. Hola. El gran problema con la religión es justamente ese. Tanto en la iglesia católica, como en los mormones, como en los testigos de Jehová, como cualquier otra religión que hay en el mundo, siempre están tratando de hacer obras, de conducirse bien, de hacer cosas buenas para apaciguar la ira de un Dios enojado. Hola. Y muchos, inclusive evangélicos, viven de la misma forma, a pesar de que el movimiento, si podemos llamarlo así, evangélico, o el movimiento que surgió de la gran reforma con Lutero, enfatizaba solo Cristo, sola fe, solo por gracia. Ese era el énfasis, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia. Sin embargo, de alguna manera al transcurrir los años, nosotros hemos pensado que sí, por gracia somos salvos, recibimos de Él la salvación, pero luego nuestro caminar cristiano tiene que ser manejado, conducido por nuestra performance, por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por cómo logramos, cómo hacemos, y no entendemos que nuestro caminar debe seguir siendo solamente por la gracia de Dios, por creer en lo que Cristo Jesús hizo. Por eso, dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Biblia, por si acaso, ¿no? Simplemente ya no me hago bolas. Antes trato de mantenerla ahí, ya que si se ha salido, que se salga, ¿no? Si tú tienes una Biblia tan perfecta, les prometo que el próximo año cambio de Biblia. Esa es mi promesa de año nuevo, ¿no? Cambio de Biblia. No me regalen, porque he tenido gente que me ha regalado. Tengo un montón de Biblia. Les agradezco de todo corazón, pero no gasten su dinerito en regalarme una Biblia. Tengo un montón de Biblias. Dale una Biblia a otra persona en todo caso. Si yo no la cambio es porque no quiero. Este año ya pasamos la voz de plata. Hemos cumplido 26 años juntos. Amo mi Biblia. La he usado tanto que yo pienso el versículo y la página se pasa sola ya. Bueno, la cosa es que ya se me han salido, y especialmente en Romanos, porque le ha dado duro a Romanos. Entonces, ya no me hago problemas. Justificados pues por la fe, pero les advierto, porque es Biblia, aunque esta pertenece a la Santa Biblia, estas hojas. Ahora algún religioso de repente, ¡oh! Ha sacado las páginas de la Biblia. Este mensaje es para ti, religiosón, especialmente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos también entrada. Tenemos entrada. ¿Cuántos de ustedes han sacado una entrada alguna vez? Un ticket le dan, ¿no es cierto? Todos vamos a usar nuestra imaginación, y usemos nuestra imaginación y tengamos un ticket. Pongan sus manos así. Muevan su ticket. ¿Cuántos tienen ticket? ¿Cuántos tienen entrada? Dice aquí, bien claro, por quien también tenemos entrada por la fe. Tu entrada es por la fe. Gloria a Dios. A esta gracia en la cual estamos firmes. No estamos moviéndonos, no estamos yéndonos por aquí, pero estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice que por esta fe tenemos entrada en esta gracia. Y nosotros entramos en ese reposo, en ese descanso y en esa confianza y seguridad al entender que hemos sido justificados gratuitamente por Dios, por la obra que Cristo Jesús realizó. En Romanos el capítulo 3, por acá está. En Romanos el capítulo 3, el verso 21 y siguientes dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la obra que Él realizó en Romanos 3 nos dice acá el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron.
¿Ven? El trato con el que Dios obra en nuestra vida, no hay diferencia por cuanto todos pecamos. Pero la mayoría de gente usa este versículo y lo saca fuera de contexto. Y recuerden, cuando tú sacas un texto fuera de contexto, tienes un buen pretexto. Pero nunca una doctrina, una enseñanza. Y el texto fuera de contexto lo usan para darle a la gente por la cabeza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Predican el evangelio molesto, y el evangelio es buena noticia. Esto debe estar insertado en el contexto en el que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El contexto es un contexto positivo, es un contexto en el que Dios va a hacer algo bueno en tu vida, no para condenarte, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, entonces la solución para todos es la misma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Quiénes? Todos esos que pecamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Simplemente es por creer. El efecto de la justicia será paz. Aleluya. Y la labor o lo que la justicia obrará en tu vida es reposo y seguridad para siempre. Cuando tú entiendes que tú has sido declarado justo, justa, delante de Dios, no por tus méritos, no por tus obras, no por lo que tú hayas hecho o por lo que hayas dejado de hacer, sino simplemente por creer en la obra que Jesucristo realizó, en la sangre que Él vertió, en la vida que Él entregó por nosotros, porque Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, y tú y yo fuimos declarados justos delante de Él. Entonces tú tienes paz. ¿Paz de qué? De una conciencia de culpa. ¿Paz de qué? De una conciencia de pecado. ¿Paz de qué? De una conciencia de sentirte indigno, pecador. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Miren lo que dice en Hebreos el capítulo 9 y el capítulo 10. Alguien diga, gloria a Dios. El problema con las religiones justamente es ese. Te tienen que hacer que hagas tal o cual cosa, que cumplas esto o aquello, que realices tal cosa, y si haces esto entonces recibes esto otro. No, Dios quiere que nosotros entendamos que no es por obra, no es por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo ya por nosotros una vez y para siempre. En Hebreos el capítulo 9, el verso 11 y siguiente dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versos 12 y siguientes de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No redención temporal, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Su sangre hizo que nuestra conciencia fuese limpiada por completo. Dice,
La sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso es que dice que en Hebreos el capítulo 5 y continúa en el 6, dice: ¿qué tenemos que hacer para crecer espiritualmente, para madurar, para seguir adelante? Dice que dejemos a un lado ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Porque cualquier obra que tú pudieses haber hecho es una obra que no sirve para nada para que seas justificado delante de Dios. Hola. Nada de lo que tú puedas haber hecho o quisieras hacer te servía para ser justificado delante de Dios. Solamente lo único que te vale es creer en Cristo Jesús. Es hacerlo a Él el Señor de tu vida, recibirlo, y entonces tú eres justificado pues por la fe para con Dios y tienes paz. Ya no hay más culpa, porque su sangre eliminó toda culpa, toda condenación. En Hebreos el capítulo 10, el verso 10 y siguientes dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Y continúa, y luego dice en el verso 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Miren lo que dice: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. La obra ya está hecha. La obra que Cristo Jesús realizó por nosotros, al nosotros creer en ello, somos justificados. Esa justificación y haber creído en Él y nacer de nuevo, nos ha limpiado de toda mala conciencia. El apóstol Pablo decía que él no tenía mala conciencia de nada. Y uno puede decir: oye, qué cara dura Pablo, ¿no? Estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Le sostuvo la túnica a todos. Él no tiró piedras, pero le sostuvo las túnicas a los que la tiraron. Encarceló a la gente que creía en Cristo, los llevó prisioneros, a otros golpearon, a otros seguramente mataron, y él decía que no tenía mala conciencia de nada. ¿Por qué? Porque esa persona ya no existía. Él era una nueva persona en Cristo Jesús. Según de Corintios 5, 17 y el verso 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Puedo oír un fuerte amén? El efecto de la justicia será paz, porque no hay nada que te sea contrario. Dios no está enojado contigo. Dios no tiene nada en contra tuyo. Todo lo que había en contra tuyo lo cargó en Cristo Jesús. Él pagó el precio. Tú ahora, justificado pues por la fe, por haber creído en lo que Él hizo, tienes paz para con Dios. Puedes estar parado y acercarte a Dios sin ningún sentimiento de culpa, de condenación, de ser indigno. Puedes acercarte a Él y puedes tener el efecto que la justicia tendrá, el producto de la que la justicia realizará en tu vida: reposo y seguridad para siempre. Puedes entrar en el reposo. ¿En el reposo de qué? En el reposo de tus obras, en el reposo de seguir tratando, en el reposo de tratar de lograr la aceptación de Dios. No tienes que lograrla, ya la tienes si has creído en Cristo Jesús, porque somos aceptos en el amado. ¿Puedo oír un fuerte amén? Un pastor mencionaba que una de las cosas más difíciles que él tenía que hacer
tenía una iglesia en Utah, en Estados Unidos, o tal vez en Salt Lake City, no sé, pero él decía que lo más difícil es Mormolandia, pues, ¿no? Utah, entonces, todo el estado es mormón, prácticamente, ¿no? Predominan, ¿no? Pero una de las cosas más difíciles que tenía que hacer era cuando un mormón se convertía y entendía realmente el evangelio, no quería hacer nada después en la iglesia. No quería servir, no quería hacer nada. Pues decían, no, pero ya somos salvos por gracia, no tengo que hacer nada. Y ellos no entendían que sí, para tu salvación no tienes que hacer nada, y para poder recibir de las bendiciones de Dios no tienes que hacer nada, todo es por gracia, pero uno hace cosas porque ama a Dios y porque ama a esa gente que aún no lo conoce. Tú no sales a predicar como ellos antes hacían su labor social, etcétera. Yo le llamo el servicio militar, el servicio misionero obligatorio. No, mandan a norteamericanos fuera a otros países y andan con otro nacional al lado, ¿no? Con su cosita dice santo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? Entonces, y van haciendo su labor, y claro, después de sus 2 años de servicio misionero obligatorio, ya la tienen hecha cuando regresan a Mormolandia, ¿no? Tienen chamba, tienen esto, tienen todo, los ayudan. Hola, no me diga, pastor, no te vas a convertir, ¿eh? Porque recibirás ayuda acá en la tierra, pero después tu destino eterno, ¿cuál va a ser? No, Señor. Entonces, se entregan a Cristo y entienden por fin que no hay nada que ellos tengan que hacer para ganarse la salvación. O igual los testigos de Jehová. No tienen que estar vendiendo el atalaya, ni estar tocando puerta por puerta, y estar tratando de convencer. No. Entonces ya no quieren hacer nada. No, nosotros no hacemos cosas, ni servimos a Dios porque con ello nos ganamos nuestra salvación. Lo hacemos porque lo amamos. Y con el respeto que me merece, y no quiero que nadie se ofenda a los que vean este video, pero es igual en el catolicismo. Siempre te inculcan desde pequeño, tienes que ser bueno, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, de manera que agrades a Dios y Dios pueda obrar en tu vida y esto y lo otro. La misa. ¿Qué es la misa? El sacrificio de la misa es que creen que el sacrificio de Cristo se vuelve a realizar. Y eso no es cierto, porque la palabra dice que fue una vez y para siempre. Ahora, si lo cambian y dicen que conmemoran el sacrificio de Cristo, eso es otra cosa. Que están recordando con él, pero que realmente se vuelve a realizar el sacrificio de Cristo, es antibíblico. Porque la Biblia dice que Él fue sacrificado una vez y para siempre. Que la sangre de Cristo no se va a volver a vertir sobre la tierra. Ya fue hecho. ¿Me dejo entender o no? Entonces, y no es por obras, no es por tener que estar haciendo cosas. Es solamente por creer que ya lo hizo, que ya está hecho y solamente lo recibes. Y por esa fe, justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios. ¿Paz de qué? Dios no está enojado contigo. ¿Paz de qué? Dios no tiene nada en contra tuya. ¿Paz de qué? No tienes que esforzarte en tus propios méritos, en tus propias obras, para tratar de apaciguar, agradar o obtener algo de Dios. Te ha dado todo en Cristo Jesús. Aleluya. Es más, la ley y los mandamientos. Cuando nosotros vemos la ley y los mandamientos, la gente piensa que nos dio la ley para que la cumplamos. ¿Saben ustedes que Dios nos dio la ley a través de Moisés para que la cumplamos? Ah, ¿no? ¿Para qué la dio? Para mostrarnos que no podíamos cumplirla. Para mostrarnos que el estándar de Dios era tan alto que tú en tu propia habilidad jamás podrías hacerlo, y que necesitabas un Salvador, que necesitabas un sustituto. La Biblia dice en Romanos, el capítulo 7, por acá anda. Aleluya. En Romanos, el capítulo 7, dice el verso 7 y siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que al mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Están oyendo? Cuando los niños nacen, la Biblia dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. ¿Puede Dios mandar un espíritu muerto a una persona que recién viene a este mundo? No. ¿Puede mandar Dios un espíritu con pecado? No. Por eso es que Pablo dice, yo estuve vivo un tiempo, pero cuando vino el conocimiento de la ley me mató. El pecado revivió, ya la naturaleza estaba ahí, ¿no? Y cada hombre produce según su género. El pecado pasó. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos después de haber pecado, se manifestó la naturaleza que operaba ya en el hombre, que era la naturaleza del diablo. Que en Juan 8 Jesús habla acerca del diablo y dice que tiene dos características. Que él es, ¿qué cosa? Mentiroso desde el principio y homicida. ¿Qué fueron las dos cosas que se manifestaron? Lo primero en el hombre, ¿qué fue lo que hizo Caín con Abel? Lo mató y mintió al respecto. ¿De acuerdo o no? Entonces, ahí está. Pero llega un momento, los niños son inocentes, no conocen. Mientras el niño no llegue a la edad de la conciencia, no tenga conciencia, no tenga entendimiento. Los niños pueden saber que están haciendo algo mal, pero no tienen conciencia de las consecuencias de sus actos. Tú puedes criar a un niño y el niño está perfecto, todo, pero son egoístas. Hay niños que son bien malos con otros niños, pero no son conscientes de lo que están haciendo. Por lo tanto, no se les imputa ese pecado. Y si ese niño muriese, se iría de frente a la presencia de Dios. No existe limbo, no existe nada, ni otra cosa más. De frente. Pero cuando ya llegue el conocimiento, la edad de la conciencia y el conocimiento, el pecado revive y lo mata, dice. ¿Están ahí o no? Cuando tú le dices a un niño, no toques eso, ¿qué es lo primero que va a hacer? Tocarlo. Hay algo en nosotros que cuando nos prohíbes, produce que hagamos todo lo contrario. Dios dio la ley justamente porque nos conocía. Sabía que si nos daba la ley, no íbamos a poder, íbamos a hacer todo lo contrario, y a través de la ley nos iba a mostrar nuestra incapacidad de cumplir con el estándar que Dios esperaba de nosotros. Entonces ahí es cuando Pablo clama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y comienza Romanos 8, ¿no? Más gracias damos por Jesucristo. Aleluya. Él es el único. Tú no puedes hacer nada, hermano o hermana, para agradar a Dios en tus propias fuerzas. No hay nada que puedas hacer. Por eso el efecto de la justicia será paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ley no fue dada para mostrarte, tienes que hacer esto. No, fue dada para mostrarte que no puedes hacer eso. Y que necesitamos a Cristo. Y la ley vino a ser el ayo que nos llevó a Cristo, dice Gálatas, el capítulo 4. Necesitábamos de Él. Cristo cumplió la ley por nosotros. Y al estar nosotros en Cristo, hemos cumplido todo esto. Ahora, como hemos nacido de nuevo y hemos adquirido la naturaleza de Dios y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual debemos estar firmes, ha habido un cambio en nosotros, como vimos en Hebreos. Un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra naturaleza. ¿Tú quieres agradar a Dios, sí o no? Mitad de la congregación, voy a volver a repetir. ¿Ustedes quieren agradar a Dios, sí o no? Desde el momento que hicieron a Jesucristo el Señor de su vida, algo ocurrió dentro de ustedes. Nacieron de nuevo. Tu espíritu que ha nacido de nuevo es perfecto para con Dios. Siempre quiere agradar a Dios. Siempre quiere hacer las cosas correctas. Siempre quiere hacer lo recto delante de Dios. Pero cuando se predica esto, la gente dice, pero no predique eso, pastor, porque la gente entonces va a querer hacer lo que le dé la gana. La gente hace lo que le da la gana. No, pero si les dice eso, van a tener licencia para pecar. Pecan sin licencia igual también. Lo que tienen que entender es que ya no son las mismas personas. Que su ser interior, ese espíritu, es una nueva persona.
en la cual Dios ha establecido las cosas que lo agradan y Cristo Jesús mora en nuestro corazón y por la gracia de Dios nos da el poder para vivir esta vida cristiana porque Él la vive en nosotros. ¿Puedo oír un fuerte amén? El problema no es nuestro espíritu. El problema es nuestra mente, que tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Mucha gente dice, tengo que leer más la Biblia, porque si leo más la Biblia, entonces Dios me va a bendecir. Hermano, Dios no te va a bendecir, o Dios no te ama. Déjame decirte algo que tal vez te puede causar un shock. Mujeres listos si alguna persona empieza a convulsionar en el servicio, para que los ayude. Si alguien se desmaya, les levantan las piernas nomás para que vuelva la sangre a la cabeza y recobren el conocimiento. ¿Cuál es ese shock al respecto? El shock es este. Dios ya no te va a amar a ti más de lo que ya te ama. Y Dios nos ama a todos por igual. Te ama tanto como te amó cuando eras un pecador. Ay, no puedo creer eso, pastor. Yo ahora leo mi Biblia todos los días. Me congrego, le hablo a todo el mundo y cumplo los 10 mandamientos. ¿Cómo me porto mucho mejor? La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y que en eso conocemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si lees la Biblia, Dios no te ama más, o si no la lees. Ah, entonces no la leo. No la leas. Pero el que se funde eres tú. La lectura de la Biblia no beneficia a Dios, te beneficia a ti, cabezón. Para que renueves tu mente, para que entiendas lo que Dios ya hizo por ti. Ah, entonces no me congrego. No le afecta a Dios si te congregas o no te congregas. El único que se beneficia si se congrega eres tú. Porque tú recibes del Espíritu, tú recibes de las cosas de la palabra, tú compartes con tus hermanos en un cuerpo en el cual se deben animar. Eso es lo que dice la Biblia. Se deben animar. Exhortar, y exhortar no es cuadrar, ¿ah? No es para que alguien esté en la puerta. Oye, ¿por qué no te he visto la semana pasada? ¿Qué te pasa? Ya entra nomás al fondo del sitio. No. No, exhortar es alentarse uno a otro, preocuparse, interesarse uno a otro. Eso es, por eso les digo, es lo óptimo. No ocurre lo óptimo porque hay un montón de creyentes que han nacido de nuevo, tienen su espíritu vivo para con Dios, pero su mente no ha sido renovada. ¿Ven? ¿Cuántos de ustedes han usado, tienen o conocen o usan computadoras? La gran mayoría ahora. ¿No es cierto? Hay ciertos programas que cuando tú enciendes tu computadora, se encienden y comienzan a cargarse por default, por defecto. ¿Por qué? Porque ya han sido programados así. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han chateado alguna vez? Digamos, el MSN de Hotmail. Hay gente que lo tiene ya programado, ¿no? Los jóvenes por lo general, ¿no? Se abre su computadora e inmediatamente ¡pum!, ya está abierto el Messenger. ¿Por qué? Porque les encanta chatear todo el tiempo. Y ni bien prende su computadora, comienza a sonar y sale una luz y un montón de pantallas de gente que comienza a fastidiar, que quieren hablar contigo. Si no lo programas diferente, te lo va a cargar así. Tu mente ya está viciada por la forma de pensar que tenías antes de conocer a Cristo. Ya por default opera en cierta manera. Ya piensa de cierta manera. El estudiar y meditar y renovar tu mente con la palabra te ayuda a ti para que pienses como Dios piensa y tu hombre interior, tu espíritu pueda ser fortalecido y ayudado. Tu cuerpo ya está habituado a una forma de actuar, de conducirse, y tu cuerpo tiene que ser sujeto por la decisión y la fortaleza que tu mente obtiene cuando se renueva con la palabra. Digamos una persona que era borrachín, ¿ok? Entonces, que cuando tenía problemas, chupaba. Cuando tenía cosas que le salían bien, chupaba. Cuando las cosas no estaban ni bien ni mal, chupaba. Y se apellidaba Chupanqui, ¿no? Todo el tiempo chupaba. Le daba el trago. Entonces, se convierte. Su espíritu siempre quiere agradar a Dios. Vive para con Dios. Pero le falta fortalecerse. ¿Cómo se fortalece? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús estaba diciendo que así como el pan es comida para tu espíritu, la Biblia, la palabra de Dios es comida. Así como el pan es comida para tu cuerpo, la palabra de Dios es comida para tu espíritu. Entonces, tiene que comer, porque si no su forma de pensar
va a ser la misma. Y tiene un problema y va a ir a tomar. Hola. Porque ya está, actúa. Y su cuerpo también le va a decir, oye, ya pues, varios días que no bebemos. No, ya, nada fuerte, una cervecita. O esto, lo otro. Y le está pidiendo, pues está acostumbrado. Entonces, su espíritu no va a tener la fuerza necesaria si no se alimenta de la palabra, si no se congrega, si no está con otros hermanos que lo apoyen y lo ayuden y oren y no participen. Si tú oras o no oras, a Dios no le hace efecto, no la daña. Te beneficia a ti si tú oras. Te beneficia a ti si tú tienes comunión con Él. ¿Me dejo entender o no? Quita de todo lado tienes que hacer esto. No lo hagas si no te dé la gana. No lo hagas. No te congregues. No leas la Biblia. No ores. No lo hagas. Pero tampoco pidas vivir una vida abundante. Tampoco pidas reinar en esta vida por Jesucristo, porque los problemas van a estar reinando sobre ti. Ahora, si tú eres vivo y todos ustedes tienen cara de ser vivos, tú vas a captar. No es porque tenga que hacerlo, no es por obras, no es porque tengo que producir esto, es porque me conviene. Y me ha dado su gracia para poder vivir de esta manera. Y entonces se comienza a producir en ti un deseo, hambre por la palabra, sed por la oración. No quieres llegar tarde al servicio para disfrutar todo de lo que Dios tiene para ti. Hola. No es tienes que hacerlo, quiero hacerlo, me conviene hacerlo. Esa es la clase de vida que Dios tiene para mí. La justicia, el efecto de la justicia será paz. Dios no está enojado conmigo, Dios me ama. Él me quiere tal como soy, pero me ama tanto que me ha mostrado un camino mejor, que es renovar mi mente con la palabra, sujetar mi cuerpo y comenzaré a vivir en la dimensión que Dios quiere para mí. Entraré en el reposo de no afanarme por cosas y hacer para apaciguar, para complacer, para hacer que ya no esté enojado. Él no está enojado conmigo. Su enojo lo cargó en Cristo Jesús. Y yo he recibido todas las bendiciones. ¿Están ahí o no, hermanos? El efecto de la justicia será paz. La labor, lo que va a producir, lo que va a realizar en nuestra vida es reposo y seguridad. Yo oro no porque tengo que orar. Oro porque me deleito orando. Oro porque me gusta hablar con mi Padre Celestial. Oro porque cuando salgo de estar en su presencia, salgo completamente lleno. En su presencia hay plenitud de gozo. Estudio, medito la palabra, porque la palabra me bendice, renueva en mi mente. Dejo de pensar como el viejo hombre y comienzo a pensar más como la persona real que soy, una nueva criatura en Cristo Jesús. Hola, ¿me dejo entender? Trabajo con mi cuerpo para sujetarlo a hacer las cosas que agradan a Dios. Pues no me malinterpreten. Hay una forma correcta de vivir. La ley te decía cómo, pero no tenías el poder para vivirla. La ley te mostraba más bien la incapacidad que tenías de vivirla. Pero ahora que estamos en Cristo, la gracia, miren lo que dice, aleluya, Tito, si no me equivoco es. Con esto acabo. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. En Tito, el capítulo 2, el verso 11 y 12 dice, Tito capítulo 2, verso 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir de la manera que Dios quiere. Y no solamente nos enseña, sino que nos da el poder para vivir de esa manera. No es en tus fuerzas, no es en tu habilidad, no es en tu capacidad, es solamente por su gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Di, yo tengo paz para con Dios. Puedo pararme en su presencia, sin culpa, sin condenación,
sin ningún sentimiento de inferioridad. Él me ama. Soy uno con Él. Gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nada nos va a mover, en la cual estamos firmes. Yo no tengo que hacer obras, las obras las hizo Él en la cruz, en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y sentándose a la diestra del Padre. Lo único que yo tengo que hacer es creer y recibirlo y entro en su reposo. Gloria a Dios. Yo no tengo que impresionar a nadie. Qué maravilloso. Yo no tengo que tratar de impresionar a nadie. Cuando estoy con otros pastores, yo no tengo que tratar de impresionarlos de qué espiritual soy. Yo soy como soy, por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, y punto. No nos gusta como Él. Eres piña, pero yo soy como soy, por la gracia de Dios. ¿Estamos o no? Amén. Nadie me va a tener que conformar a su modelo religioso de normas y conductas y estos y ritos y tradiciones y respetar fiestas y hacer aquello. No, ya todo lo hizo Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Lo que nos toca decir es lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, pero asegúrate que ya no vivas. Es el problema con el Romanos capítulo 12, el verso 1 dice, donde dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que tú mismo compruebes, puedas ver, entiendas, disfrutes, experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros. Aleluya. El problema con los sacrificios vivos, ¿saben cuáles son? Se bajan del altar, pues, cuando quieren. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran muertos. Ahí se quedaban. Pero eso es un sacrificio vivo. Tú decides. ¿Tú vives, dejas que Dios obre en tu vida, o quieres seguir viviendo a tu manera, a tus formas, siguiendo ciertas cosas, pensando que con eso logras, obtienes, recibir? No, ya todo ha sido hecho en Cristo Jesús. Amén. Que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, en esta vida que estamos en este mundo, y lo que ahora vivo en la carne, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. Ya todo está hecho. Ya el precio ha sido pagado. Hermano, hermana, disfruta de esta justicia con la que has sido justificado. Disfruta de esa paz. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado alguna vez? ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos han pecado? Todos nosotros, después de haber conocido a Cristo Jesús. ¿Pero eso te va a detener? No, acepta la obra completa de Jesús, de su gracia, de su amor, de su restauración, y sigue adelante. Y entre nosotros como creyentes, la Biblia dice que los que son espirituales deben restaurar en espíritu de mansedumbre al que ha caído. ¿Por qué no hay tanta restauración en el cuerpo de Cristo cuando alguien cae? Porque hay pocos espirituales, pues. Porque dice ahí Gálatas 6:1, verso 2, vosotros que sois espirituales, restaurad en espíritu de mansedumbre. Si no hay restauración es porque no hay espirituales, pues. ¿Y qué dice Proverbio? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es con misericordia y verdad. Si Dios nos trata así, ¿por qué muchas veces en el cuerpo de Cristo los creyentes no se tratan de la misma forma? Hola. Amado hermano, hermana, Dios no tiene nada en contra tuyo. Él te ama y ya ha provisto todo. Echa mano de su justicia, entra en el reposo de estar tratando de esforzarte, de lograrlo por ti mismo, y recibe de su gracia abundante y disfruta de esta vida plena que Él tiene para ti. ¿Puedo oír un fuerte amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. ¡Aleluya! Gracias, Señor, con que nos has amado. Te
Te alabamos a ti porque eres un Dios rico en misericordia. Oro, Señor, para que puedan entender, cada uno entre en la revelación en sus vidas de que ya todo ha sido hecho. Y lo único que tenemos que hacer es dejarte que tú vivas tu vida en nosotros. Echar mano de estas verdades, renovar nuestra mente con tu palabra. Y te damos a ti toda la gloria. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En el nombre de Jesús. Todos dicen, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Tal vez tú estás aquí esta mañana y aún no has hecho a Jesucristo el Señor de su vida. O tal vez has seguido viviendo una vida religiosa a pesar de haber hecho la oración. Crees que tienes que tratar de lograrlo en tus propios méritos, en tus propios esfuerzos, en tu propia capacidad, en vez de simplemente aceptar la obra que Cristo Jesús hizo, su sangre que Él derramó. Es su obra, es su espíritu lo que va a transformarte por completo. Si tú estás acá y no estás seguro de ser salvo, no estás seguro de tener vida eterna, no estás seguro de haber estado caminando con Dios de la manera en que Él quiere que tú camines, en esta gracia, en esta justicia que es simplemente por la fe, entonces únete a esta oración en general que vamos a hacer y deja que el Señor obre en tu vida, deja que Él te llene, deja que Él haga de ti una nueva persona y recibas esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Todos repitan conmigo en voz alta: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré, te serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Todos dicen? Amén. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez, o tal vez ya la ha hecho antes, pero ahora se ha reconciliado con Dios, está entendiendo que no puede agradarlo por obra, sino por solamente lo que Él hizo. Queremos darte una breve pauta y queremos darte un obsequio que tenemos para ti. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano ahí donde estás, sin temor, sin vergüenza. Eso es algo entre Dios y usted. Si hay alguna persona que ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, esta mañana, levante su mano, ahora mismo. Aleluya. Una vez más, no va a tomar más tiempo. Si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, levante su mano ahora. Muy bien, si tú estás viendo este video por YouTube, Facebook o la página web de la iglesia y vives en Lima, te animamos a que vengas a nuestras reuniones. Si no vives acá, escríbenos para igual tratarte de conseguir una iglesia donde tú vivas y puedas crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Aleluya.